¿quieres que te introduzca de alguna forma con algún pronombre o quieres que te diga simplemente Steffi, mi amiga, compañera, que Bueno, nos entonces conocemos, como quieras? aquí va la primera cosa que están pidiendo estas nuevas interacciones presentes y que tiene que ver también con el ser interior y es no asumir absolutamente nada por más conocido que creamos que es otra persona. Entonces, el permitir que las personas se construyan es preguntarles ¿cómo son tus pronombres? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo prefieres que te llamen por tu nombre, por tu pronombre? Sí, como, porque en esto de la identidad de género y en general la exploración de la identidad, esto cambia y varía todo el tiempo. Yo me presento. Ahorita estoy transicionando como un género no binario. Yo sé que con Marce me ha conocido más desde el lado de mi mujer fuerte, mi mujer curandera, mi mujer abierta, dadora, abundante, ¿no? Una mujer un poco con estas representaciones afro, de un cuerpo grande, de fuerza, de poder abarcar. Y hasta hace muy poco, de hecho, hasta hace por ahí unos 3, 4 meses he empezado a indagar un poco más en mi identidad de género y sobre todo la performatividad que tengo frente a las otras personas. Y ahorita estoy transicionando hacia el no binarismo, que ya hablaremos un poco de eso, que viene acompañado de pronombres como ella. Sin embargo, comprendo que ese cambio de vocabulario requiere una práctica de uso todos los días y que es muy probable que la mayoría de las personas se sientan más cómodos llamándome ella cuando performo más hacia un lado, obviamente, entre comillas, femenino, porque eso depende, eso tiene muchas cosas ahí adentro. Y hay otros momentos donde me ha sorprendido la vida que me llaman él, como señor, ese no es el baño. Es como que, ¿qué? Me encanta. Por también cómo performo y cómo me muestro al mundo, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, mis pronombres son no binario y es ella. em, y está bien si me dices ella, amiga, en esta entrevista. Y está bien si te animas también a nombrarme en masculino. Y bueno, ya les contaré un poquito las reflexiones que pasan detrás de esos juegos con los pronombres y con la identidad, ¿no? Bueno. Gracias. Gracias por esa introducción, de verdad. Yo solamente quería preguntar, cuando dices performo, ¿te refieres a cómo te proyectas en ese momento hacia el mundo? Sí, ¿Cuando usas yo esa siento que palabra? todo en la vida es un performance. Cada cosa que uno se pone, cada cambio estético, cambio físico que uno se realiza, es para dar un mensaje específico al mundo. Entonces, cuando digo performar, tiene que ver con la forma en que están a mi alrededor del mundo físico para mostrarme ante otros. Mm, súper. Bueno, entonces, Perdón. arrancamos. Sí, ya arrancamos hace Hace rato. como unos 5 minutos ya. Bueno, entonces, este es el capítulo número 2 de Apeiron. Hoy tenemos a nuestra primera invitada, Tefi, que es mi amiga, mi compañera hace muchísimos años, y hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy queremos tratar desde ese Apeiron, desde esa infinito de lo que somos como sociedad, ¿no? Hoy traemos varios temas que queremos hablar y queremos conversar con Tefi. Y me voy a ir en estos momentos al tema que quiero tratar y es la entrada de Plutón en Acuario. El 23 de marzo entra Plutón en Acuario y yo le contaba a Cami que esto es como un cambio de era. Y Plutón es todo lo que es transformación, Plutón es disruptivo, Plutón es muerte y como volver a nacer, ¿no? Y Acuario es todo lo que es la sociedad.
Entonces, una de las cosas que tenemos que entender con esta entrada en Plutón, de Plutón en Acuario, es que vamos a tener una nueva visión como sociedad. Ya todos estos roles que vemos como femenino y masculino, ya hace muchos años vemos un movimiento importante que está pasando en nuestra sociedad y es todo este movimiento trans, LGTBIQ+, todo este transformismo, todo este tema de cambiarse el género, y nos parece interesante que podamos hablar de este tema y entenderlo, ¿no? Cómo desde el cuerpo, cómo me siento yo, pero cómo me proyecto ante las personas a mi alrededor. Y pues para eso está aquí mi amiga Tefi. Bienvenida, Tefi. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marce. Tú sabes que has estado en espacios y en momentos muy especiales en cuanto a mi tránsito en mi identidad de género, en mi orientación sexual, que ha ido cambiando con el tiempo y que ahorita, digamos, con estos precisamente estos fenómenos astrológicos que tú mencionas, tienen como una bendición de cambio. Es decir, que pueden Ujú. pasar y que pasan de una forma más tranquila, menos tormentosa, menos conflictiva como conmigo, donde además las sincronías permiten que me conecte con seres que están en las mismas transiciones, que están de cierta u otra forma pasando por situaciones o por cuestionamientos internos muy parecidos, que me permiten llevar la vida un poco más tranquilo porque uno se raya cuando la realidad empieza a ser un poco distante a como uno la quiere construir y empieza a ser una red que te atrapa, no una red que te impulsa, entonces nos empieza a molestar mucho. Y cuando encontramos personas que nos rodean, así como tú, que has sido una lucecita en mi vida, pues todo se torna más facilito. Entonces te agradezco por invitarme a charlar el día de hoy acá sobre estos temas tan importantes. Gracias, Tefi. Yo quiero solo decirles que quiero que lo del principio lo vamos a mantener. Me encantó. Pues me parece, si les parece, entremos en materia. Y a mí me gustaría preguntar, o sea, a ver, el no dualismo es una frase que se encuentra en muchas tradiciones espirituales. Quiero hacer como una tangente, porque cuando oigo esa palabra, el no binarismo, lo relaciono con el no dualismo y sin entrar en demasiada, digamos, teología, ni mucho menos, me suena, ¿no? O sea, tengo una sensación que es un proceso de necesario de expansión, ¿no? Hay que Mm. deconstruir para poder, pues, volver a armar, es apenas obvio. Pero me gustaría escuchar de parte tuya qué significa no ser binario, qué se siente, cómo lo vives cuando estás, yo sé que en un proceso de transición, pero hasta el momento, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives en la cotidianidad, en cada día, en tus interacciones, relaciones, elecciones? Bueno, entonces, para las personas que nos están oyendo, voy a abrir un momento de educación queer o de educación de género como tal, de género y sexualidad, porque en el colegio no nos educan realmente, solo nos muestran cuáles son las enfermedades de transmisión sexual y cómo usar un condón en un sistema completamente binario, donde además el sexo es como algo que no podemos tener u obtener y que también está muy relacionado con nuestra experiencia, con nuestras identidades. Entonces ahí hay que hacer una diferenciación entre lo que es la orientación sexual, que significa sobre cómo te sientes atraído hacia otro género opuesto al tuyo, al mismo que el tuyo, o a todas las personas sin importar su género, o a ninguna, y mi relacionamiento es completamente asexual, y lo que me gusta es entrar en intimidades de otras formas que no tengan que ver con mi sexualidad. Y otra cosa es la identidad de género, ¿sí? Entonces, en la identidad de género vamos a tener el sistema binario y heteropatriarcal y hegemónico y el que ha sido, digamos, impuesto sobre millones de muertes y millones de quemas y millones de colgados a la diversidad, a los seres que aman de una forma diferente al sistema binario, es decir, hombre y mujer, y a estas personas les vamos a llamar hombre y mujer cis.
Cis, ¿qué significa? Que es una persona que nació asignado femenino al nacer y se identifica femenino como su identidad de género, Ok. ¿sí? Ahí vamos Asignado por bien. la sociedad, digamos, Asignado por por la medicina, exacto, por la eso. biología, por sus genitales, básicamente, y por su contenido de ADN, que va a decir que es XY, XZ, bueno, Sí. ahí me perdonarán porque ese no es, no es mi especialidad. Em, Ahí entonces, después de eso, hay el travestismo, que es algo con lo que tenemos un poco más de relación desde de pronto el lado del teatro, desde las experiencias de calle, donde les podemos ver. Pero además, dentro de eso hay mujeres trans, no dentro del travestismo, sino dentro de la identidad de género, hay mujeres trans, hay hombres trans, y la forma en la que las personas con las que yo he dialogado que se identifican de esta forma, eh, les gusta que se refieran a esos tránsitos, no es como, ay, es que antes era una cosa y ahora es otra, nunca fue otra cosa, solo fue mal asignado. Ok, Como el sistema binario está pensando y quiere clasificarte como hombre o como mujer, no te permite, como bebé, digamos, autodenominarte de las mm, formas en como quisieras ser percibido en el mundo. ujú, Entonces, cuando hablamos de un hombre trans, es que fue un ser asignado femenino al nacer, ¿sí? ok, Que realmente no es una ella o una chica, ya. Siempre ¿sí? fue Entonces, es hombre. Ya, importante. Exacto. Siempre fue hombre, incluso en los momentos donde sus pronombres eran otros. ya, Entonces, por ejemplo, cuando una persona trans nos dice su nombre, lo mejor es no preguntar, ¿y tenías otro? ¿Y quisieras esto? ya, Dejar que esas personas puedan conversar, y lo digo porque yo no soy una persona trans o todavía no eh, he decidido llevar a cabo todo, todo lo que requiere iniciar esas transiciones hacia el opuesto y además porque yo no me siento bien con el binarismo, no quiero ser un hombre con las características que espera la sociedad de mí. Y si soy un hombre, sería como un hombre un poco maricón, mm. un hombre dulce, un hombre suave, Mira ¿sí? que con eso, y perdón, te interrumpo, que lo quiero enlazar un poco con la idea de dualismo que decía Cami, que es además uno de los principios de Hermes, el tema de cómo es arriba es abajo, y nosotros como sociedad hemos entendido el dualismo muy mal. Nosotros pensamos que el dualismo es blanco y es negro. Y que son cosas súper opuestas. Y realmente lo que el dualismo dice es que gracias al negro hay blanco y gracias al blanco hay negro. O sea, no es que seamos opuestos, sino que somos complementarios, y un poco aquí lo que está pasando es que ya no importa si estás en un polo o en otro, al final todos podemos ser lo que queramos Y ni ser. siquiera blanco y negro, ni siquiera gris tampoco, sino rojo, azul, amarillo, verde. Ajá, Ujú. De ahí la bandera. sí, Yo quería profundizar en esto. Cuando decimos masculino y femenino, siento que hablamos de una energía y de un estado mental, ¿no? De una serie de creencias, de predisposiciones, arquetipos. de arquetipos y demás. Entonces, cuando hablamos de no estar en esos rótulos, realmente estamos es hablando de una manera diferente de pensar, ¿no? Ujú, De sentir, de percibir y que implica, eh, si podemos explorar esto, como hablabas al principio, es un proceso como muy, digamos, fluido, también de ahí el término, en donde día a día se emergen diferentes energías o diferentes asociaciones energéticas que uno decide como encarnar, no sé si me siguen, ujú, y eso va fluctuando, ¿cierto? Así es. ¿Y mm. cómo sientes tú estas nuevas energías? Son reinterpretaciones de modelos pasados? ¿Son definitivamente rompimiento de las estructuras? Esa es una pregunta muy profunda que me toca muy profundamente porque hay una forma de escribir y de percibir el mundo
en los últimos años en mi mundo interior, donde yo digo que he encontrado heridas que he empezado a rasgar y abrir y de las cuales ha surgido una nueva persona. Y esa nueva persona tiene una nueva herida que vuelvo, miro y examino y vuelvo y abro, rompo y sale una nueva persona. Ujú. Y con esto mi tránsito tiene muchísimo que ver sobre cómo son percibidos los cuerpos femeninos en la sociedad. Mm, Mi tránsito tiene que ver mucho con eso, en cómo dentro de una reunión, cuando yo performo desde un lado mucho más masculino, debo gritar menos, debo poner menos impulso a mis ideas porque son rápidamente aceptadas, porque la dinámica de los hombres y la respuesta de los hombres directamente, los hombres cis directamente hacia mí cambia completamente, porque ya no siento estos microacosos o que me griten cosas en la calle, y entonces performar como un hombre me da a mí una libertad muy grande. Igual mm, hay, hay una cosa entre la energía masculina que puede estar para mí sin ningún tipo de cambio físico, y si, por ejemplo, hay todo un tema con las identidades no binarias y sobre todo las identidades que son asignadas femenino al nacer y que son no binarias, con sus tetas, por ejemplo, porque mis tetas son lo que más me delatan mi condición de femenino, de mujer, ¿sí? Entonces, a veces cuando las tengo bindeadas, es decir, que me pongo un aparato que es un binder, que es así un top muy ajustado, que hace que mi pecho se aplane, o tengo algún otro tipo de ayuda para que esa ilusión óptica esté presente, em, pues el trato es completamente diferente. Y si mi vale. ropa es un poco más masculina, el trato es completamente diferente. Y me siento como un hermano más, un amigo más, como una Sí. persona que es escuchado por su inteligencia, por su poder, su capacidad creadora. Y cuando performo desde el lado más femenino, en estos entornos muy heteronormativos, muy hegemónicos, en el sentido donde todavía creemos que si al otro le va bien, entonces a mí no me va bien, donde todavía tenemos estos entornos de mucha envidia, de mucha competencia, de mucha rivalidad. Entonces soy percibido como una persona que está ocupando espacio, y esto lo digo porque yo siento que soy un ser empático y además que he estudiado comunicación desde hace ya más de 7 años, y con eso también aprendemos a leer la comunicación no verbal de las personas y cómo reaccionan y sus formas, y sobre todo lo mido o sea, en el cumplimiento del objetivo de lo que me pongo. Mi objetivo entonces es llegar a algo en términos de comunicación, y cuando estoy en esos entornos performando desde el hombre, es más sencillo llegar hacia ese objetivo. Y cuando soy mujer, tengo que encontrar otras formas de llegar a ese objetivo, porque todo tiene que ser un poco como más suave, como que el otro decida que quiere hacer lo mismo que yo quiero hacer. En cambio, el masculino es mucho más directo. Se hizo esto, se dijo esto, se hace y listo, y no lo cuestionamos. Y es un poco como nos hemos concebido como sociedad, donde em, pues es que durante años el hombre está sosteniendo, y eso también sería chévere dialogarlo entre nosotros. ¿Cuáles son nuestras percepciones de los roles de cada uno de los géneros a lo largo de la historia, donde el hombre soportó mucho dolor y mucha violencia durante mucho tiempo, yendo a las guerras, yendo a todos estos entornos, mientras las mujeres se fueron privatizando y enclaustrando en casas y cuidando esos hogares y a las personas que venían, pero al mismo tiempo también eran botines de guerra en otros? Sí, o sea que todo esto es importante mirarlo, porque no es de gratis que hoy en día hayan hombres que no quieran ocupar esas masculinidades Sí. súper Mm, heavy, donde estamos esperando que sean los que cargan con todo, los que brindan todo, los que se parten el mm. lomo, los que no lloran, los que contienen, y eso genera un desequilibrio, donde entonces hay un montón de mujeres que sostienen todo el sentimiento, toda la inteligencia emocional, y pues eso es un desequilibrio. Y si estamos hablando de que no queremos estas polaridades, que es que es un poquito el tema del día de hoy, donde estamos buscando es más bien estar sin que el otro te tenga que dar todo lo que tú estás quitando, ¿sí? Como un poco ese es el llamado del tiempo de ahora. Me Total. fui como por muchas ramas, pero espero haber hecho No, sentido. una con muchas cosas muy interesantes. Y una que me gusta,
recalcar de lo que dijiste es que por un lado se presenta el deseo de la expresión asertiva dentro de lo que llamaríamos entre comillas una mujer a través de la expresión de su masculinidad y cómo eso tiene un efecto en el entorno. Eso, por ejemplo, me abre la mente, te lo digo sinceramente. Y lo otro también es el rechazo hacia esa misma masculinidad tóxica, ¿no? También está lo mismo, o sea, hay una mezcla entre la necesidad de expresión masculina sana en momentos y expresión femenina sana en otros, y yo sé que esos dos rótulos realmente ya no cuadran, pero para efectos de comunicación, valga la pena, sí, creo que eso, por ejemplo, me brinca mucho de escucharte. Mm. Yo ahí tengo una opinión y es que yo por ser mujer también tengo energía masculina, o sea, yo eso es algo que sí me gustaría como poner aquí mi forma de pensar y es, todos tenemos esas dos energías, pero es que todos tenemos que saber abrazar esas dos energías, entender que la energía femenina necesita ser sanada y mi energía masculina necesita ser sanada. Porque si estoy todo el tiempo actuando desde esa energía femenina, desde el apego, desde una energía femenina no sana, pues no logro sacar adelante mis proyectos, no logro confiar en mí, o sea, bueno, mil cosas y la energía femenina sana pues es hermosa, también va para adelante, es contenedora de vida, pero definitivamente pues quien da la vida también la energía masculina, o sea, yo tengo que nivelar las dos energías que están en mí, definitivamente están en mí, mi lado derecho del cerebro, el lado izquierdo, o sea, pero aquí lo que está pasando es, estoy sanando, cuál es el lado que tengo que sanar, cuál es el lado que quiero expresar, cuál es el lado que me hace sentir a mí más segura, que tú ahorita lo decías como, y mientras hablabas me imaginé yo como esos animalitos que uno ve que siempre el que quiere asustar al otro se muestra más grande, ¿no? Entonces es también como, pucha, yo necesito o es importante para mí poder tener el control, poder mostrarme de esta manera y explorarme, saber qué me gusta y qué no me Eso gusta. es la sanación a través de la exploración de Mm, las energías de total, forma libre, sí. sin Así ningún tipo es. de Ataduras atadura ni de de... precepto de que soy mujer, entonces no puedo hablar duro. No, ¿cómo así? Puedo hablar duro si me da la gana, sí. No, claro, sí, y no tengo todos los días que encarnar el mismo personaje en esta tierra, volviendo al Mm. tema de la performance, No que es tengo que, algo clave. Y entonces, Tefi, vamos pues, como con mucha inocencia, si depende de la energía que tú percibas en ti, la manera como performes ese día, más o menos, puesto así. sí, también depende mucho del contexto. Digamos que en contextos muy hegemónicos prefiero verme muy masculino, porque siento que es el rol masculino el que tiene las características más parecidas a mi personalidad, Como por que es ejemplo, una personalidad que es determinada, que le gusta hablar, que le gusta intervenir, que le gusta estar en las tomas de decisiones y que no sé si lo han notado y esto es algo que el feminismo analiza mucho y es cuando vemos las mujeres en el poder, cómo se masculinizan, cómo tienen entonces que llevar ciertas formas o ciertos diálogos con su cuerpo y su forma de vestir para ser tenidas en cuenta, porque esto, y yo me imagino que, no, yo no me imagino, yo sé por experiencia y en la historia que las identidades trans han existido desde tiempos inmemoriales Mm. y que lo importante hoy en día de mostrarnos tal cual somos, aunque los entornos sean homófobos, diversofóbicos, por llamarles de alguna forma, porque nos incomoda la diversidad, no sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo reaccionar. Imaginarnos que todos los días nos tenemos que preguntar cómo me siento hoy, más masculino, más femenino. Hay gente que no tiene tiempo para eso, no quiere eso. Yo ahorita lo puedo hacer desde los privilegios que tengo y porque para mí la interacción con mi ser no tiene límites. No tiene límites. Si mañana yo quiero hacerme una modificación corporal para cambiar, puedo hacerlo. Y esto es una excelente apertura para mencionar
cosas menos relacionadas con el género, como por ejemplo tatuarse es una forma de performar diferente, cambiarse el tono del cabello es una forma de performar diferente, generarse prótesis en la cara, no sé si han visto cuando se modifican las orejas para que parezcan de duende, cuando se parten la lengua, o sea, Ujú. el cuerpo que tenemos en esta Matrix, porque eso también hay que entenderlo de una u otra forma, y es que gracias a la física cuántica hemos podido entender un poco mejor cómo se construye esta matriz en donde vivimos, que hay capas y capas y capas de energía que creemos muy reales, creemos súper trascendentales, pero no es así. La existencia misma son un montón de partículas conociendo sobre sí mismos en cuerpos aparentemente separados. Y ahorita el proceso de individuación es el proceso más importante a nivel colectivo. Antes de pronto no, antes queríamos una fusión, antes queríamos una homogeneidad y poder, digamos, controlar un poquito los resultados de las cosas, y por eso entonces las leyes de los mercados eran mucho más masivas, y hoy en día nada de eso está funcionando porque queremos productos altamente personalizados a nuestras necesidades, porque ya no estamos dispuestos a mantenernos en una masa, y yo siento que la pandemia y el no tener que mostrarnos todo el tiempo al mundo y mostrarnos a través de una pantalla donde a veces simplemente es una foto, y en mi caso siempre es la foto de una planta que no tiene que ver con nada de género, pues permite que nos vayamos construyendo desde formas diferentes. Mm. Y, y conozco muchas personas en este mismo medio de su exploración, donde su primera exploración han sido jugando estos videojuegos como, no sé, Second Life, y diciendo, no, aquí me llamo y soy esta otra persona Mm. y soy tratado masculino y soy aceptado tal cual, nadie me lo cuestiona porque así es como performo, Total. y eso genera unas, yo diría que son como unas fracturas en tu psique donde tú puedes hacer lo que quieras, y te Mm. das cuenta desde ahí que de eso se trata la vida, de poder venir a usar nuestro cuerpo para lo que deseemos. Lo Sí. que deseamos tiene que ver con lo más profundo, con voces interiores muy profundas a las cuales hay que saber acceder desde el silencio, porque si no también nos volvemos locos. O sea, hay momentos donde yo entro en una pelea muy densa con mi interior de por qué no empiezo a hormonarme, o si debo hacerme una cirugía para modificar ciertas cosas y tener resultados permanentes. Y Sí. luego digo, "Uf, con calma, o sea, si estoy entendiendo que hace parte de cosas que me agradan, sobre todo a mí lo que más me gusta de toda esta comunidad trans es la libertad que hay en cuanto que nos preguntamos todos los días quiénes somos de una forma muy profunda, ¿no? Que nos atraviesa hasta el género. Entonces, Por ejemplo, eso es un poco. ahora tocaste un tema que me da pie para la pregunta que estaba teniendo en mi mente, porque para mí como ser humano en mi proceso personal, una de las cosas que siento que me genera que es necesario es encontrar un centro, ¿no? Un centro a nivel emocional, un centro a nivel espiritual, llámese como se llame, y no tengo ningún tipo de interés en entrar en ningún tema relacionado con ningún tipo de dogma, pero cada uno, siento, dentro de un desarrollo sano encuentra una manera de, digamos, una barca sobre la cual montarse para remar a través de la experiencia. Y me Así es. pregunto, cuando la experiencia fluctúa, como lo hace para todos, pero en el caso puntual de nuestro tema, si sientes que hay una necesidad de un complemento de pronto espiritual, o de pronto esa misma fluctuación te da ese centro, ¿no? El hecho de poderme expresar libremente me da un nuevo piso, tal vez, que, que sientes de pronto. Yo aquí me voy a ir a las artes místicas, místicas extraterréstricas. Por favor. Eh, y es todo un encuentro con unos seres que se llaman los lemurianos, que son todos unos clanes que, además de tener los colores de la bandera trans en la mayoría de los fondos de pantalla para sus cantos, porque es de donde los saco, ¿no? De los cantos lemurianos,
son seres que están relacionados con el fondo del mar y en el fondo del mar hay un montón de identidades em, como trans, en el sentido que hay animales como, por ejemplo, los caballitos de mar, que en vez de ser la Ujú. mujer que porta a los hijos, entonces son hombres embarazados, ¿sí? Como que hay un montón de subversiones de lo que se supone que es normal, porque de nuevo lo normal es Qué algo que lindo. todos construimos y que todos decidimos que era normal, ¿no? Y Sí. eso puede cambiar. Entonces, para responder tu pregunta, mi centro es creer que las formas de vida que están más allá del tiempo y el espacio han entendido que identificarse con una forma u otra es completamente una Irrelevante, barrera, tal vez. es Total, una barrera totalmente para de acuerdo. relacionarnos desde el corazón, que es desde donde me gustaría relacionarme. Amor, y Wow, también wow. me parece divino eso que acabas de decir, y también es entender que todas las personas tienen diferentes formas de mostrarse, de ser y de pensar, que eso también es algo que tenemos que entender todos como sociedades. No me importa si tenés el pelo morado o si te sentís más o menos o si nada, o sea, tú me importas por ser tú, porque tú Eso eres valiosa, porque estás viva y eres importante. Pero las formas definitivamente, pues son lo que nos ha dañado como Sí. sociedad, No, sí, y la identificación, digamos, con lo temporal y más que todo el personaje, porque ni el siquiera es la personaje. materia misma, sino la estructura mental De las que, de formas. la forma, pues eso está en línea con todos los Mm, procesos de conciencia, por lo menos en mi opinión, ¿no? total. Yo soy esto, entonces me tengo que comportar como esto y no puedo aceptar esto, puedo aceptar esto. No, nada de eso. Eso es un poco lo que decía Tefi de la Matrix. Todo esto es construcción a través de la palabra, a través de lo que tenemos como ideas, porque al final eso son las palabras, ideas, de formas. Y ahora lo que estamos haciendo es deconstruir absolutamente todas las formas, Total, todas. excelente palabra que eliges ahí, la de construcción. Es un proceso que requiere ser flexible frente al cambio, porque imagínense donde no. O sea, habría muchas personas que hoy en día ni siquiera podrían ser mi amiga porque yo no podría decir no, pero como así, ese cambio, eso no se puede. Solo Mm, existe esto o esto otro. claro. Y ujú. entonces me pierdo la oportunidad de compartir con un montón de seres que tienen unas experiencias de vida como cualquier otra experiencia de vida, solo porque no puedo concebir sus realidades. Sí, Y con exacto. esto hago un inciso muy importante. Las diversidades no estamos diciendo que todo el mundo tenga que vivir esta experiencia de la forma en la que nosotros la vivimos. Ujú. Solo pedimos que nos dejen hacerlo. Existir Eso es. Exacto. Y que cada uno pueda hacer su propia exploración, lo porque que sí, quiera. también he observado que a veces nos ponemos heterofóbicos y nos ponemos súper incómodos cuando hay héteros y hacemos unos chistes como, ay, y entonces utilizamos, o sea, como lo que llaman la discriminación inversa, que igual es muy relativo a esto que me estoy metiendo aquí, generaría, en mis vínculos generaría muchos conflictos de opiniones o Entiendo. muchas diversidades, pero sí, sí es bien importante que pues desde mi opinión muy personal, esta lucha se llevará no como una lucha en resistencia hacia el otro, sino Sí, como una manifestación de mi expresión propia. Total, exacto. qué Es lindo. sin violentar al otro. Es que esto es que la forma en la que yo vivo no es para dañarte a ti ni para No. molestarte a ti. Es como a mí me gusta vivir. Y Válido, mira, y validísimo, total. tocar ese tema, yo te quería y quería también contar a Marce y a los que nos oyen mis miedos alrededor de este proceso, como una especie de como confesión aquí, como súper personal, inocente, igual es muy simple. El primero no es para discusión, el primero es que sinceramente los procesos de transformación corpórea, espero que la ciencia esté lo suficientemente desarrollada para que se puedan realizar bien. No lo sé, no soy médico, pero mi rezo es que a nadie lo engañen ni le Mm, metan vainas que no son, ni, ¿sabes? Porque ese simplemente es un deseo como del corazón. Y el otro sí era como este tema que tú acabas de tocar de una forma tan bonita, y es que se lleve un proceso de unión, no de
digamos, fragmentación adicional, Sí. porque no, mejor dicho, llamémoslo el ego, puede subvertir cualquier proceso y que se convierta en un proceso más de control o un proceso más de, Mm. no sé, ¿no? De imposición, porque cuando te oigo hablar y realmente te digo que, pues, me ha parecido una conversación espectacular, siento que realmente es un proceso del alma lo que se Mm. está viviendo acá. Es un camino del alma, de las personas que sienten este llamado a la exploración y a esta libertad, ¿no? Y a esta posibilidad o esta oportunidad que se presenta en este contexto actual, en donde cada vez más, todavía hay mucho, entiendo claramente el proceso, digamos, de poder generar este movimiento de manera efectiva y segura y sana y que la gente pueda hacerlo, se ha demorado un montón de tiempo. Pues ha habido mucha violencia detrás, mucha represión, mucho, todo lo que sabemos, pero ahorita mismo se puede hacer. Y si sale desde ese lugar, desde el contexto del amor y de la expresión de las energías de una forma más sana cada vez, la verdad es que es necesario, siento Mm. yo. Sí, No lo veía venir, ¿no? O sea, digamos que yo no es que tenga pues 80 años, pero en mi desarrollo siento y le decía a Marce que un proceso de despertar colectivo tiene que tocarle la fibra a todo el mundo, tiene que ser disruptivo realmente, poner a cuestionar a la gente realmente. pues es que nos tocaba ya deconstruir al macho feroz, horroroso, peligroso, porque hay también una energía masculina horrible que ya no permitía ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a nadie hacer nada, ni nada que no fuera lo que decía la sociedad, y eso es una cosa súper patriarcal. Esa energía fracasó, Sí, por eso es que rotundamente. ahora mujeres no quieren hacer de mujeres, hombres no quieren hacer de hombres, no se quieren ver identificados como una cosa o como la otra, y es porque ya todo eso nos pasó factura, ya es como, déjenme Y ser lo que yo quiero ser. hay que recordar que el género es una performatividad con Sí, unos códigos que todos aceptamos como de una u otra forma. Y cuando lo vemos así también es como, pero entonces, ¿cuál es el sentido de quedarme en uno o en otro? Claro. Si yo puedo elegir esto, pues lo mm, cambio, lo subvierto, me cuestiono y deconstruyo. Y la palabra de construir para quienes nos están escuchando y de pronto no están familiarizados con términos feministas, porque la construcción viene del ejercicio feminista, tiene que ver con poder identificar patrones de pensamiento que no nos ayudan a construir, no nos ayudan a generar colectividades, a generar lazos, sino que más bien nos invitan a destruir puentes, que nos invitan al odio, ¿no? Esto es importante, esto es un tema que hablamos mucho, en que en la vida solamente existe el amor o el odio, en términos muy generales de los grandes, de los dos grandes sentimientos en los que, o emociones en los cuales fluctuamos mucho, y toda la deconstrucción lo que te está invitando es irte hacia las energías del amor, es decir, ujú. poder tomar todas esas acciones en colectivo que te llevan hacia el amor y todo lo contrario te lleva a la destrucción, a la rivalidad, a la competencia, al creer que si hay para mí, entonces no hay suficiente para ti porque no entendemos que la vida es abundante, infinita, etcétera. Esa es una de las características del ego. Ahorita que le estabas diciendo, esa es una de las características del ego. El ego que quiere hacer que tú te sientas primero separado de ti, de la naturaleza, de tu vecino, de la sociedad, del mundo. Quiere atacar, sí, quiere que tú ataques a alguien o sentirse odiar. Esas son las tres características principales del ego. Te hace sentir separado, te hace odiar o atacar al otro. Y eso es precisamente lo que ya no queremos hacer más. O sea, para ustedes la deconstrucción es déjame ser, yo puedo ser libre y puedo ser yo y esa misma libertad te la doy a ti de ser lo que quieras ser de la forma en la que quieras ser. Por favor, ¿Mm? necesitamos gente de todos los colores en el mundo, conviviendo y creando arte y Mm, haciendo lo que sabemos que les hace que el ser humano sea un ser espectacular. mm. Realmente
eso ya es un movimiento que ya no tiene, creo yo, reversa, espero. Ya, Plutón, esto no pasaba desde la Revolución Francesa. Plutón viene a desgarrar absolutamente cualquier idea impuesta, cualquier idea cuadriculada que teníamos de sociedad y eso ya no va a ser más. Por eso es que vemos toda la gente en las calles, haciendo huelgas, cerrando calles, derrocando presidentes, porque ya hay muchas ideas que están obsoletas. Necesitamos en estos momentos cambiar de esa era medieval a este nuevo renacimiento de la sociedad, Total. Creo del que ha amor. sido una gran conversación. Mm. Sí, muchas Tefi, gracias, Tepi. gracias. Mil Gracias por gracias. compartir con nosotros. De verdad que sí. Y ha sido muy iluminadora. De verdad. Ujú. Te Yo agradecemos. quiero agregar una cosa en cuando hablan de la naturaleza y es el aspecto trans de la naturaleza en el sentido de no, cuando tú estás en medio de una cascada, tú no estás pensando, ay, soy una mujer porque tengo tetas y vagina, o ay, soy un hombre porque tengo pene y mis genitales dicen que soy un hombre. Uno está existiendo en completa armonía, donde tú no te estás preguntando sobre cuál es el rol que tienes que cumplir en la sociedad, sino que estás ahí existiendo. Y, o sea, para mí, y esto para hacer el último énfasis, para mí de eso se trata la exploración de mi identidad de género. Ahora, mi orientación sexual, eso es otro capítulo de esta gran, maravillosa historia de podcast que nace con esto, pero sí un poco también tiene que ver mucho con lo chamánico, cuando las personas son reikistas y son canales, uno no se siente ni femenino ni masculino y a veces hay Mm. fuerzas masculinas que hablan detrás de ti o a través de ti, luego fuerzas femeninas y no porque canalicé a la Virgen María o ya soy trans o porque canalicé por allá a San Germán, entonces si soy mujer, entonces ya soy, Claro. sí, como que Total. esto también, esto es muy sano para nuestra psique y nuestra forma de expresarnos en el mundo, el poder darles Mm. lugar y darles de presencia frente a otras personas, porque nos da mucho miedo, a mí todavía me da mucho pánico y a veces cuando me refiero a mí en masculino veo las caras y digo, ay, debería haber dicho femenino, ay, pues, igual lo voy a decir, o sea, Claro. voy a ocupar espacio. Ujú. Bien. Pues gracias Sí, muchas gracias. por afrontar todo esto con tanta coraje y tanta fuerza. Y qué bonito conocer de primera mano como esta historia tan del corazón y tan del alma. De verdad que sí. Y bueno, la próxima entonces exploraremos otros temas relacionados, pero muchas gracias. Gracias. Nos Y vemos también en invitar un poco a las personas por si quieren sugerirnos algunos temas que quieran eso. que tratemos en este podcast, que puedan estarlo hablando. Yo sé que pues el programa es de ustedes, pero importante permitir que las personas nos Ajá. cuenten qué les gustaría oír. Y si se Importante. pueden suscribir y dar Y like, darle like. Sí. y la campanita y todo. Gracias.